A principio del mes de diciembre pues salieron distintos artículos en prensa referentes un poco, pues por un lado a que había habido la necesidad en Arrigorriaga de cerrar la comisaría por falta de agentes. Se achacaba en aquel momento por la fuente de la noticia, era el sindicato ELA me parece que era el que era la fuente de la noticia. Por falta de agentes se decía que se había cerrado, no se especificaban los días que se había cerrado la comisaría en Arrigorriaga durante el año 2015, pero especificamos nosotros ha sido en 4 ocasiones, cuatro momentos muy puntuales a lo largo de todo el año que creemos no son significativos. Prácticamente un mes la plantilla de la Policía Municipal de Arrigorriaga ha sido de 19 agentes, por cierto también cubriendo algunas de las bajas de larga duración que teníamos, y comparativamente podemos ver que si tomamos con los propios datos del Gobierno vasco, con las policías municipales de municipios de un tamaño similar o cercano al de Arrigorriaga, pues por ejemplo con Etxebarri 10.700 habitantes, 17 agentes, el Goibar tiene los mismos agentes que nosotros, Valle de Trápaga con la misma población que nosotros tiene 16 agentes, Beasain con 13.000 habitantes, 15 agentes, Oiartzun 15 agentes, Abanto Zierbena 15 agentes, Azkoitia 14 agentes, Oñati 14 agentes, incluso de ahí para abajo Amurrio con casi 10.300 habitantes, 12 agentes, etcétera. Con lo cual vemos que el dimensionamiento de la plantilla de Arrigorriaga, incluso comparado con pueblos de mayor entidad, como puede ser, por ejemplo, pues Vergara con 15.000 habitantes o Guernica-Lumo con casi 17.000 habitantes, Guernica-Lumo, por ejemplo, tiene una cobertura de 19 agentes, con un 30% más de población, con lo cual entendemos que la plantilla de Arrigorriaga, con esos 19 agentes hasta noviembre de este año 2015 y con los 18 agentes para afrontar este ejercicio del 2016, creemos que no solo es suficiente, sino que, como se ve, pues bueno, con los municipios de estrato poblacional es una de las que mayor número de agentes puede. Teniendo en cuenta que el absentismo laboral durante el año 2015 de la Policía Municipal ha estado en torno al 30%, cuando venía siendo de un absentismo laboral estructural prácticamente del 20%, si no me equivoco, hablando un poco de memoria, con picos del 30%, que no es una ocasión, sino en alguna más. Con lo cual sí que nos parece oportuno explicar un poco a la ciudadanía de Arrigorriaga las medidas que el equipo de gobierno va a adoptar o está estudiando en algún caso para instaurar en esta Policía Municipal para el ejercicio, como decía, 2016. Obviamente la única motivación de estas medidas es optimizar al 100% estos recursos que teníamos y que como os comentaba anteriormente, creemos que están perfectamente dimensionados y que con esta optimización mejoremos el servicio y demos un servicio de mayor calidad todavía, si cabe, que ya de por sí lo tenemos bien, a los vecinos y vecinas de Arrigorriaga. Viene ya desde el año 2013, creo recordar, y 14, el reflejo en cuadrante de días señalados que hasta entonces a la Policía Municipal no estaban reflejados en el cuadrante, trabajándose como días prácticamente extraordinarios, pues cosas tan previsibles, creemos nosotros, como por ejemplo las propias fiestas de Magdalenas, puentes, eventos pues como por ejemplo la Noche San Juan, etcétera, que al no estar contempladas en el cuadrante inicial se trabajan como extraordinarios, como decía, y tenían compensaciones de 2 horas por hora trabajada, con lo cual pues efectivamente esto hacía que las horas a final de año, a pesar de que el número de agentes era adecuado, pues no daban, ¿no? Con esto ya se fue haciendo un primer paso en cuanto a adecuación de cuadrantes, que no recogió todas las soluciones que se querían en aquel momento, pero que bueno, que fue un primer paso en cuanto a la adecuación de estas medidas organizativas. También se reforzó un poco la presencia en Abusu, para que esa presencia física policial, tanto en coche como incluso a pie, fuese mayor
de lo que estaba siendo hasta entonces en el barrio de Abusu. Y bueno, la verdad es que a veces pues las medidas te dan satisfacciones e incluso parece que empiezan a dar algún resultado, ¿no? Porque con este mismo informe, en el último oficial, como os decía, proporcionado por la Ertzaintza, para el Arrigorriaga, dice que Arrigorriaga protagoniza el descenso más acentuado en la actividad criminal de la demarcación. Este es un informe por el 2014, estas medidas se pusieron a finales de 2013-2014, y la mayor parte de ese descenso se concreta en los barrios periféricos de Iargan y Santa Isabel. En cuanto a las medidas que se van a adoptar para este nuevo año, va a ser, por un lado, el reflejo encuadrante del total de las horas de convenio. Él les explicará ahora un poco cuál era la situación anterior. La reorganización de los grupos, como ya en algún momento que se ha adelantado así, la reorganización de los grupos, pasando de 4 grupos de 3 y 1 de 4 que teníamos anteriormente a 4 grupos de 4 personas. La organización de los solapes en los cambios de turno, con entradas y salidas armonizadas de los agentes en cada uno de los turnos. El cambio de los equipos de trabajo, el cambio en la composición de cada uno de esos equipos de trabajo, y el solape de la jefatura entre los distintos turnos de mañana y tarde. Nos han presentado por parte de Recursos Humanos 3 calendarios diferentes. Hemos dado plazos para recibir propuestas y bueno, el comité hemos obtenido una negativa rotunda, ¿no? Como prueba de que solo nuestra parte, o por decirlo así, el equipo de gobierno ha tenido un talante negociador y querer llegar a un compromiso de acuerdo, pues queremos dejar claro que el calendario que hemos elegido para poner en vigor desde el día 1 lo han hecho una parte de la Policía Municipal, que se me trasladó a mí por parte de jefatura. Es decir, pues el comité no hace ninguna propuesta, pero algún agente sí la hace, ¿no? Las únicas 2 premisas que poníamos era reforzar los equipos, hacer 4 grupos de 4 agentes, que antes había 5 grupos de 3, y con eso amortiguamos ese 30% de asentismo con un 25% más de agentes. Bueno, ahí con lo que os comenta Asier, bueno, hay que destacar también que tras la negociación y demás, bueno, la jefatura también realiza un informe en el que la propia jefatura, pues aludiendo a que recoge en su totalidad las horas establecidas por convenio, que los turnos son regulares, las rotaciones también, y más cómodo para los agentes. Claro que venían realizando, no complementaba de saque, con esto no digo que no realizaran las horas que les marca el convenio a final de año, pero no estaba contemplado en ese calendario que venían haciendo 106 horas por agente de media. Eso supone un 7% menos de horas en el propio calendario. Y bueno, creemos que en cualquier colectivo y más en la policía, pues en el calendario tienen que estar reflejadas todas las horas que están firmadas en convenio para realizar el servicio, ¿no? Evidentemente esta actuación aquí viene, pues bueno, ese no reflejo inicialmente de 106 horas menos, como decía Asier, efectivamente al final del año los agentes obviamente acaban cumpliendo sus horas, pero de una forma organizativa distinta, que lo que hace es que el aprovechamiento de las horas y esas compensaciones de 1 hora por 2 horas en el caso de no previsiones y demás, pues haga que esa cubrición del servicio sea mucho menos eficiente que lo que está. Pues ese reflejo de horas y más, como un dato curioso, pues prácticamente ese 7% de las menos, pues prácticamente es la jornada de la gente más. Esas eran las 2 premisas. Una de ellas no debiera ser premisa, ¿no? Que es la última que hemos comentado ahora, que se refleje en cuadrante antes de empezar el año las horas que tiene todo agente firmadas en convenio, ¿no? Y la otra era pues reforzar un agente más por grupo. ¿Los solapes? Sí. También presentamos una medida organizativa muy simple, ¿no? Para realizar un solape de 30 minutos en los cambios de relevo, algo que es bastante normal en todas las policías. Pero optimizamos los recursos para que los agentes no realicen un solape horario, sino personal. Es decir, teniendo en cuenta que
Ahora son 4 agentes por relevo, 2 agentes entrarán a trabajar 15 minutos antes y otros 2 agentes 15 minutos después de su entrada habitual en cada relevo, y de esta forma siempre tendremos 4 agentes en activo haciendo un solape de 30 minutos sin necesidad de que excedan un solo minuto a su jornada. Cambio total de los equipos de trabajo. Desde hace muchos años se vienen utilizando los mismos equipos de trabajo y nos parece bueno que es una mejora exponencial, sobre todo en la comunicación entre agentes, para dar un buen servicio sobre todo a la ciudadanía y optimizar un poquito los recursos, pero sobre todo una mejor comunicación, ¿no? En este sentido también el jefe de la policía habrá un solape entre los 2 turnos, en el de mañana y tarde. Sí, para organizar un poquito los trabajos de cada turno, ¿no? Y que marque las pautas a seguir por cada uno de los turnos. Como habéis visto, pues bueno, creo que es necesario decir de nuevo que bueno, con un 30% de asentismo laboral en una plantilla en la que está cubriendo noches, días y demás eventos, el únicamente haber tenido 4 incidencias puntuales a lo largo del año, pues creo que también se debe un poco a medidas de organización tomadas en algún ejercicio anterior, pero que arreglan esas 4 incidencias, pero no incidimos sobre el fondo de la cuestión, con lo cual sí que creemos que debemos tomar otro tipo de medidas que incidan un poco sobre ese fondo, sobre el porqué de esa casuística, de ese elevado porcentaje de asentismo laboral, pues teniendo en cuenta que para el ejercicio anterior un cuerpo como la Policía Autónoma, la Ertzaintza, había tenido su media de asentismo, si no recuerdo mal, en un 9,9% de media, con lo cual pues la diferencia es importante. Entonces, estamos barajando también, bueno, en algún caso barajando y en otras ya tenemos decidido y está previsto ya desde el ejercicio 2015, desde hace ya varios meses, tenemos prevista una medida extraordinaria encaminada sobre todo a hacer un análisis y ver cuáles son las causas o cuáles pueden ser las posibles causas de este elevado asentismo, de este 30%, como decía, con lo cual tenemos ya programado desde este ejercicio pasado para realizar ahora en el inicio del ejercicio 2015 un estudio psicosocial, en el 2016, perdón, en el ejercicio 2016, un estudio psicosocial, que bueno, igual lo explicas un poco en qué consiste. Pero sí, está programado hacer un estudio psicosocial para la policía porque nos parece importantísimo y creo que es la medida más importante el saber las causas, ¿no? de ese 30%. Como ha dicho Asier antes, con las medidas organizativas podemos amortiguar las bajas y dar un buen servicio, que de hecho ya lo dábamos, pero mejorar el servicio, ¿no? Pero sobre todo con esta medida creemos que vamos a la causa y al origen del problema, y entonces pues bueno, está programado, como ha dicho Asier, un estudio psicosocial para la policía y que hacemos extensivo a todos los trabajadores del ayuntamiento. Aunque el resto de trabajadores del ayuntamiento tienen un asentismo muy residual, no llega al 2%, pero nos parece una buena comparativa hacerlo en los 2 colectivos. Estamos barajando la posibilidad de tomar otro tipo de medidas extraordinarias que bueno, se han presentado ya en comisión informativa a los distintos grupos, en las comisiones informativas que tuvieron lugar la semana pasada, antes del pleno ordinario del mes de diciembre que tuvo lugar ayer. Y entonces sí que se han presentado distintas posibilidades y bueno, y esta misma situación real de la situación actual de la Policía Municipal, y la verdad es que evidentemente pues bueno, todos los grupos están un poco por la buena disposición de ir tomando medidas, de que estas medidas son convenientes y tenemos que ir dando pasos, y en este momento pues a raíz de esa buena acogida que ha tenido en la propia comisión por los distintos grupos, pues bueno, así es como concejal de Recursos Humanos se está reuniendo también con los distintos grupos para ir analizando estas otras posibles medidas que se puedan ir tomando a continuación y que podrían ser un poco pues como consecuencia de este estudio, o incluso en el tiempo solaparse o demás. Habría que ir viendo cuáles son los tiempos, ¿no? Entre esas pues se está estudiando, por ejemplo, la posibilidad de que la mutua, que lleva un poco las bajas en la plantilla municipal, pues haga un seguimiento más personalizado de las bajas por enfermedad común,
Y una segunda medida también, que bueno, pues como sabéis, el Ayuntamiento de Arrigorriaga, como algún otro ayuntamiento, no todos, por cierto, pero sí varios ayuntamientos de la comunidad autónoma, hace ya años tomó un acuerdo en el que se complementaba el 100% de las bajas, de las situaciones de baja a los distintos trabajadores municipales en cuanto a la retribución se refiere. Y que, bueno, pues una posible medida que también ha salido y que, bueno, que incluso por los grupos de los miembros nos ha visto de inicio con malas estas y que en estos momentos estamos, pues bueno, hablando con los distintos grupos y demás, sería el restringir un poco este complemento hasta el 100% de las bajas para el colectivo de la Policía Municipal en el Ayuntamiento de Arrigorriaga, en tanto en cuanto pues el índice o el porcentaje de absentismo no se establezca dentro de unos parámetros en los que podríamos llamar, no sé si la normalidad, pero sí en unos parámetros, pues como decíamos, por ejemplo, en el cuerpo de la Ertzaintza es del 9,9, pues bueno, pues estaríamos estudiando cuál sería ese porcentaje, pero bueno, nos parece algo que podría ser comparable. Y como decía, pues bueno, podría ser una medida en la que en tanto en cuanto el colectivo de la Policía Municipal de Arrigorriaga estuviera por encima de ese 10% de absentismo, pues no se complementase hasta el 100% esa retribución en casos de baja.